Hola, buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Cibertren, en este caso entrevistando a Jesús Molina. Jesús es ingeniero electrónico por la UPC y luego cursó el máster y doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad de Maryland en Washington. Cuenta con una amplia carrera profesional que incluye aspectos tan heterogéneos como el desarrollo de ataques a nivel de firmware, por ejemplo, al microcódigo de Intel, el desarrollo de un emulador de TPM para el Trusted Computing Group, o la evaluación de IDS, de host IDS. Cuenta con múltiples patentes tecnológicas y también ha fundado y dirigido su propia compañía, realizando consultoría centrada en ciberseguridad ofensiva, en ámbitos de IoT y de Industrial IoT. Actualmente es director of Industrial IoT para la empresa Waterfall y es profesor colaborador en el posgrado de la UPC sobre ciberseguridad ferroviaria. Hola Jesús, bienvenido. Hola Omar, ¿qué tal estás? Muy bien, todo bien. Antes de empezar a hablar de ciberseguridad, veo que después de acabar tus estudios en la UPC, cruzaste el charco, ¿verdad? Y te fuiste a estudiar a Washington. ¿Por qué? ¿Qué te hizo dar ese paso? Estaba en una empresa en UPC que se llama BJT, que era una empresa que estaba dentro de, o sea, como tenía un nombre. Yo estaba bastante metido en todo lo que es el entorno empresarial, entre comillas. Básicamente lo que se refiere a esto es que ponía módems, entonces, como parte de una ayuda de empresa a universidad y todo esto. Entonces conocí al rector un poquito y el rector me propuso, me dijo como, Jesús, como tu inglés está bien, que no estaba bien, pero está bien, tu inglés todo está bien. Mira, tengo esta posibilidad de hacer el último curso, que es el fin de carrera, lo puedes hacer en Estados Unidos como un máster, ¿no? Y yo dije, vale. Y ya está, entonces me tiré y fue una locura porque, o sea, fue una locura porque no había beca, o sea, y tenía que pagar yo el máster, nunca me dijeron esa parte, o sea, fue una aventura, o sea, una aventura que, bueno, en el primer año pasé muy mal, o sea, pasé hambre, ¿no? Y realmente fue hambre, o sea, realmente fue bastante complicado. Pero bueno, a largo plazo imagino que contento, ¿no? De haber tomado esa decisión. Sí, porque la forma que aquí, y he aprendido esto recientemente, tuve que hacer mi examen de conducir aquí cuando volví a España, te hacen hacer de nuevo el examen de conducir, aunque lo tengo hace 20 años en Estados Unidos, porque no lo admiten. Entonces me di cuenta de una cosa que no ha cambiado demasiado. Los exámenes en España son una estupidez tremenda. Examen de conducir, yo tengo un doctorado, soy una persona que, o sea, obviamente, he hecho muchos exámenes en mi vida. Nunca he visto un examen tan estúpido como el examen de conducir español. O sea, es unas preguntas que no tienen nada que ver con conducir, que están hechas para suspender, no para probar. Y un poquito este es el ambiente que yo me encontré de ir de España a Estados Unidos. En España, el foco siempre era examen, el examen, estudiar para el examen, ¿no? O sea, ponerte algunos libros, el examen, empollar porque sabías, mirarte las preguntas del examen anterior, como el examen de conducir, que es lo único que hace la gente, no estudia nada, lo único que miras las preguntas del año anterior. Y en Estados Unidos hay una cosa diferente, quieren enseñarte para que hagas algo. Te enseñan para hacer algo, ¿no? Entonces, esa forma de pensar es bastante diferente, ¿no? Es decir, tú no me quieres aprobar o suspender por un examen, me quieres aprobar o suspender por un trabajo o por algo que yo he hecho o por lo que ves que yo soy capaz de hacer. Y cuando llegué me di cuenta de que no sabía hacer nada. Me hacían proyectos complicadísimos y yo estaba acostumbrado a hacer exámenes. Entonces, eso fue una diferencia que, no sé, claro, hace tiempo que no estoy en el ambiente académico, pero yo siempre, desde entonces, cuando he dado clases, o la clase que estoy dando ahora en el curso ferroviario aquí en el Máster en España, siempre quiero hacer cosas prácticas, algo que vea que se pueda aplicar a la realidad, ¿no? Y eso es lo que me hizo mucho bien, ¿no? Es de ir de este ambiente de pasar un examen a decir, vamos a hacer algo y ver cómo queda. Muy bien. Y bueno, tu carrera incluye un hacking muy notable, ¿verdad? Que fue noticia en muchos medios y que te permitió, de hecho, presentar los resultados en la DEF CON y en la Black Hat en 2014, si no recuerdo mal. ¿Nos quieres contar un poco?
Hace 10 años, ya una década de esto. Y interesante, mi ataque que hice entonces es todavía relevante porque había un ataque muy parecido hace un año, lo cual quiere decir que las cosas en sistemas industriales no avanzan muy rápido y la ciberseguridad está un poquito estancada, se puede decir, más en algunos protocolos. Pero yo trabajé en Fujitsu como investigador por bastante tiempo y luego por 6 años me dediqué a un poco el mundo más gris, ¿no? Que es el mundo de la ciberseguridad ofensiva o encontrar fallos de seguridad. Y la gente me contrataba y yo hice muchos hackeos, pero la mayoría fueron consentidos y otros que eran menos consentidos. Uno de los menos consentidos fue uno que hice en un hotel en China, estaba en China, y entonces me di cuenta de que el iPad, bueno, hay un hotel súper bueno, es el St. Regis en Shenzhen, un hotelazo, el piso 98 en un rascacielos con 20 pisos, ¿no? O sea, una pasada de hotel, ¿no? Estaba allí invitado por una compañía que no voy a nombrar y me di cuenta que el St. Regis tenía un iPad y podías controlar todo lo de la habitación con el iPad. Podrías decir, abre las ventanas, cambia el canal 37, haz esto, ¿no? O sea, era muy interesante. Y claro, una persona normal se me ha quedado ahí, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo funciona este iPad? ¿Cómo envía los datos a la habitación, ¿no? Yo quiero entender. Mi idea era hacer un script en Python que yo pudiera desde mi laptop hacer lo mismo que podía el iPad. Y lo hice, ¿no? Después de mirar pues, una antena, miré con Wireshark lo que pasaba y entendí cómo funcionaba. Usaba un protocolo que se llama KNX, que todavía está muy en boga y se usa mucho, de hecho, en sistemas ferroviarios. Y entonces me di cuenta que KNX no tenía autentificación, no tenía nada. O sea, entonces yo ya controlé mi habitación, podía cambiar los canales de televisión, podía cambiar la luz, podía apagar la luz, podía poner música. Y luego me dije, bueno, si puedo hacer esto en mi habitación, ¿lo puedo hacer en la de al lado? Entonces llamé abajo a la recepción y dije, ¿me puedo cambiar de habitación? Esta habitación no me gusta. Entonces me cambié de habitación, lo probé otra vez y entonces vi que había códigos que cambiaban, que había una secuencia de códigos para cada habitación, ¿no? Entonces pude a otra habitación, lo mismo. ¿Me puede cambiar de habitación? Esta habitación no me gusta. Lo hice 5 veces y ahí pasaron 2 cosas. Primero, entendí cómo funcionaba todo el hotel, cómo podía encender la luz de la habitación 257 o todas. Y además me pusieron en la mejor habitación del hotel, que tengo una foto luego si quieres, que es un dúplex enorme en el rooftop. Es como que dice, cuando llamas mucho a un hotel y dices que no te gusta la habitación y lo haces con ansia, entonces la gente cree que es un loco peligroso y te dicen, mira, te pueden ir a la mejor habitación y ya está. Pues eso, entonces lo que presenté en DEF CON es cómo controlé todo el hotel. Lo que le enseñé es que podía, las habitaciones todas tenían una luz, es decir, ocupado o libre. Entonces hice como una especie de comecocos por todo el hotel donde se encendían todas a secuencial, ¿no? Y podía hacer más cosas, podía encender todos los canales, todas las televisiones al mismo tiempo, lo cual, o cambiar el termostato de todas las habitaciones. O sea, y eso es lo que demostré en mi charla en DEF CON. Me ilustra algo que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Que es que muchas veces la preocupación cuando implementas un sistema es que funcione y lo de la ciberseguridad, si viene a posteriori, ¿no? Y es un ejemplo muy claro donde, pues sí, funcionaba bien, pero no habían mirado absolutamente ningún tema ni de autenticación ni de control del uso del sistema. Sí, o sea, esto es interesante porque eso todavía existe, o sea, todavía pasa eso, exactamente lo que tú dices. Hay gente que dice que era precioso, más en sistemas ferroviarios pasa mucho y por eso te vamos a ver después ese caso, en lo que ha pasado en Polonia hace poco, que los trenes paraban porque una persona enviaba un comando porque no hay ninguna autentificación, funciona bien, es fantástico, pero todo el mundo lo puede hacer. Y es lo que pasó en ese hotel, pero hubo muchas implicaciones. Primero, el hotel obviamente no estuvo muy contento que yo publicara todo esto. Hablar con abogados, fue bastante... No querían... O sea, tuvimos que ver si me dejaban o no dejaban hacer la charla. Al final me dejaron, porque tuviera una abogada muy buena que luchó mucho. Pero es bastante interesante el mundo de ciberseguridad hasta este punto, ¿no? Donde tienes que decir lo que he hecho es bueno o es malo, ¿no? O sea, podía haber hecho algo peor, ¿no? O sea, es un poco pues un área gris, ¿no? De eso puedes hacerlo sin preguntar y es bastante gris.
Comentas que lo presentaste en la DevCon, lo has presentado también pues eso, en la Black Hat, también en la RSA, si no estoy equivocado. ¿Cómo es presentar en estos grandes eventos en Estados Unidos? ¿Y tienes alguno preferido? Black Hat es el mejor, pero es el más caro. Black Hat, para ir allí, si quieres pagar, son 2.000 y pico euros o más probablemente ahora. Porque es un evento diseñado para profesionales de, sobre todo, ramas como militar, ¿no? Para entender los últimos ataques. DEFCON es mucho más social y popular, es muy barato, son 400 euros. Y es más una fiesta, ¿no? Todo el mundo está bebiendo en las charlas. Es totalmente diferente el ambiente, ¿no? Igual las charlas son muy parecidas. En Black Hat y DEFCON, normalmente las charlas de Black Hat van a DEFCON después, ¿no? Porque pasan uno después de otro siempre. Pero eso es un evento muy particular y es un evento que no es habitual. El RSA es un evento más serio, ¿no? Donde hay más, también es una expo y eso es una mezcla entre una expo y un Entonces depende. Como persona para dar charlas, Black Hat es el culmen, ¿no? De si quieres hacer, si te gusta la seguridad ofensiva, ¿no? Es muy interesante porque, o sea, la gente va allí y el tipo de gente es muy interesante. Si tú quieres vender un producto, RSA es el cenit, ¿no? Si tú vas a RSA y tienes un buen booth, ¿no? Un buen sitio para dar todo esto y una buena charla, vas a hacer muchos amigos, ¿no? También son miles y miles y miles y miles de personas con el mismo objetivo. O sea, que depende un poco. A mí, sinceramente, me gustaba mucho uno que no sé si existía, que se llamaba en Washington, D.C., que son como los Black Hats, pero menores, ¿no? Como más pequeñitos, ¿no? Es como de 200 personas, 300 personas, como DerbyCon, por ejemplo. Y esos eran más bonitos porque era más fácil hablar con la gente, las charlas son más distendidas, te enseñan más, te enseñan cómo lo han hecho, ¿no? Te enseñan el cacharro, ¿no? Mira, ¿qué he hecho con esto, no? Y te enseñan el código. Y cuando yo estaba en ese circuito, esa es la que me gustaba más, porque al final es la que más te divertías, ¿no? Pero obviamente, como persona, como para ampliar tu carrera profesional, Black Hat, DEFCON, RSA son las tres que yo creía que son más importantes, ¿no? Oye, cambiando un poco de tema, he visto que uno de tus primeros trabajos fue en Fujitsu, ¿no? Estuviste allí 7 años, si no me equivoco, y la verdad es que si piensas en Fujitsu, al menos desde aquí, desde España, o personalmente yo lo que pienso es en aires acondicionados, ¿no? Y poco más. ¿Qué hacías en Fujitsu a nivel de ciber? Fujitsu es una multinacional, como IBM o como Microsoft, ¿no? Entonces hacen muchas cosas. Microsoft lo conoces por Windows, pero realmente hacen un montón de cosas de cloud, de realidad virtual, de HoloLens, hacen hardware. Fujitsu es una empresa que aquí nosotros en España la conocemos por sus productos más físicos, pero en Japón es un poquito como el IBM de Japón, ¿no? Hace proyectos más de servicios, ¿no? Una empresa de servicios. Y lo que hacía era patentes de ciberseguridad. O sea, yo era un investigador, tenía un equipo y hacíamos patentes. Hice patentes bastante interesantes. Hice una patente, por ejemplo, de un USB drive, ¿no? Un thumbstick, ¿no? Lo que pones para, o sea, un disco duro de esos removables, ¿no? Que se puede sacar, que se autodestruía. Y se autodestruía usando una pila interna, ¿no? O sea, entonces la idea era que había mucha gente en Japón que se iba de fiesta y perdía el cacharrín y entonces al día siguiente no sabían dónde estaba y tenían que decirlo a los inversores y era un palo, ¿no? Entonces eso decía, bueno, te lo has perdido, pero a las 24 horas de no enchufarlo se borra, o sea, que está bien, ¿no? Y eran cosas de este tipo, ¿no? También hice una patente sobre cómo hacer una unidad virtual que usando el Trusted Platform Module, hardware chip, ¿no? Tenías una máquina virtual también en un thumb drive y aparecía en tiempo real en tu ordenador. Cuando se acercaba, te acercabas y veía toda la ciberseguridad que había, cómo se hacía la discusión entre el ordenador y ese cacharro para que fuera seguro y muchas más, o sea, también de compra-venta, hice muchísimas patentes. Bueno, como 10. Lo que pasa es que hay veces que te las acepta y otras no. Sí, ahora estás trabajando en Waterfall, ¿verdad? Que nos quieres contar un poco a qué os dedicáis en Waterfall. En Waterfall hacemos gateways unidireccionales o pasarelas unidireccionales y son los sistemas que pueden enviar solo datos en una dirección. Entonces, esto es como un poquito como
es totalmente diferente. La gente lo compara con firewalls y no tiene nada que ver con un firewall. Un firewall es un sistema, una computadora que filtra datos, ¿no? Que filtra paquetes y es un sistema software. Los gateways unidireccionales funcionan con el concepto físico. Tú físicamente, o sea, es un láser que solo puede enviar datos en una dirección. Entonces, tú no puedes enviar datos. No hay ninguna posibilidad de que un hacker venga y te envíe datos a tu sistema si tienes una pasarela direccional. Entonces, funcionan con una forma, un concepto de cómo funciona la ciberseguridad muy diferente. Y ahora mismo se ha abierto una rama que se llama ingeniería ciberinformada o Cyber Inform Engineering en inglés, que trabaja un poquito con la idea de que estamos en un mundo donde cosas como la inteligencia artificial, hemos visto en todas las películas, pueden hackear cualquier cosa, ¿no? O sea, al final, o sea, la idea es que no puedes defender un sistema solamente con software y un firewall de software. Entonces, nosotros lo que vendemos son eso. Y también como un firewall que lo puedes crear con Linux y IP tables, ¿no? Lo puedes crear en tu ordenador, pues tú tienes un firewall, todos tenemos un firewall de Microsoft en nuestro ordenador. Podemos tener un firewall de 50 euros o podemos tener un firewall de 100.000 euros si es yo qué sé, un Fortinet que tiene, que lee todos los paquetes y hace packet inspection. Los sistemas unidireccionales pueden ser muy sencillos, puedes tener un sistema que solo envías UDP, que es un protocolo que es solamente de una dirección, o puedes tener un sistema muy complicado como lo que mi compañía vende, que son sistemas unidireccionales que van con un software que hace que sea transparente. Básicamente, tú puedes enviar y replicar en tiempo real cosas muy complicadas como bases de datos o OPC, UE o DNP3, protocolos que son mucho más complicados y enviarlos unidireccionalmente es muy complejo. Es bastante complicado. Sí, imagino que sobre todo cuando están basados en TCP, ¿no? Que el protocolo de por sí ya es bidireccional, tienes que replicar esa unidireccionalidad de alguna manera. Y esa es la cosa, es que no replicas TCP. Si vas a la barra OSI, nunca haces TCP porque es imposible, es un protocolo bidireccional. Lo que tienes que hacer es quitar todo lo que hay alrededor de los datos. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos, tú vas a la base de datos, coges el campo 3, lo recoges con TCP/IP, es bidireccional en un lado, y luego quitas todo, lo envías, o sea, unidireccionalmente solamente los datos, nada de TCP/IP, nada de esto, y luego en otro lado replicas esa información. Es una mezcla entre un sistema hardware que envía solamente en una dirección y un sistema que hace una réplica en tiempo real. Tiene un nombre, me acuerdo de él. Construir el protocolo, ¿no? Al final y volver. Reconstruye, hace una réplica virtual. O sea, tienes una base de datos y en tiempo real te hace la base de datos, pero no lo hace a nivel Layer 3. Lo interesante de mi empresa es que es una empresa que lleva ya 15 años trabajando para sistemas industriales, empezaron con centrales nucleares, luego fueron para sistemas de energía y han ido expandiéndose por todo el ecosistema industrial. Ahora estamos con sistemas ferroviarios y trabajamos mucho con sistemas ferroviarios. ¿En qué ámbitos de los sistemas ferroviarios encaja bien vuestras soluciones? ¿Qué escenarios os encontráis típicamente? Vale. El escenario primario, cuando empezamos, era pues, enviar señales en tiempo de real que venían, que llegaban desde el puesto de mando, tenía que enviar señales en tiempo de real. Y los puestos de mando, hace 10 años, había muchos que estaban cerrados. Básicamente no tenían conexión al mundo exterior, muchos, ¿no? O sea, los que estaban como más... Entonces, tenían conexión, pero solamente con GSM-R. Entonces, querían tener una conexión al mundo real, básicamente a gente en la zona. Y entonces, el primer caso de uso que tuvimos hace como 10 años fue que necesitaban enviar a la gente que estaba trabajando en las vías del tren en tiempo real, desde el puesto de mando, quería enviar la información de si un tren había sido desviado. Porque si no, les pillaba el tren. Y había pasado, ¿no? Había pasado que se había pillado el tren a unos cuantos trabajadores y querían enviar sin tener que pasar por rápido, desde el punto de mando, el momento que se desvió un tren, una señal SMS al tipo de esto diciendo sal de allí, ¿no? La única forma de hacer eso sin tener que poner un firewall, cambiar toda la estructura del puesto de mando, era poner un gateway unidireccional, porque no tienes que cambiar nada. Tú simplemente envías una información que va unidireccionalmente, el puesto de mando todavía no puede ser accedido, es imposible, físicamente no puedes enviar datos, pero ellos podían enviar datos.
Y de ahí comenzaron muchas empresas a querer enviar datos desde el puesto de mando. Por ejemplo, datos, tú como trabajas en una empresa de sistemas de intrusión, a sistemas de intrusión. Querían en tiempo real ver si el puesto de mando había tenido algún problema, de que aún internamente alguien había cambiado algo y querían enviar esos datos como no sé, de sistemas de intrusión, más de sistemas de eventos, vamos a decir, ¿no? Logs, ¿no? Y todo eso, sistemas de eventos, para que en tiempo real, en la parte IT, pudieran analizar si el puesto de mando estaba trabajando, tenía todo correcto, ¿no? Estaba trabajando correctamente. Pero eso solo podían hacer usando sistemas unidireccionales, porque de nuevo querían que el puesto de mando no tuviera ningún acceso externo. Entonces ahí, pero ahora tenemos muchos más casos de uso, muchos más con sistemas de señalización que quieren enviar en tiempo real por cuestiones de safety, no pueden ser accedidos, pero quieren enviar en tiempo real información. En trenes, quieren enviar ciertas cosas usando sistemas unidireccionales. O sea que hemos expandido muchísimo nuestro ámbito en trenes. En trenes, en sistemas ferroviarios, no solo en trenes, pero sobre todo en puesto de mando es donde más se usa ahora mismo. Y dado que al final pues trabajáis con sectores muy diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo compararías nuestro sector, el sector ferroviario, con otros sectores o infraestructuras críticas, como puede ser el energético o el nuclear, etcétera? Bueno, como sabes, el problema del sistema ferroviario en el pasado, y eso lo vieron gente en Renfe, en Adif, en Deutsche Bahn, era que había una ciberseguridad muy dispar. Había sistemas que estaban muy seguros y había sistemas que eran muy inseguros. Había trenes que eran muy seguros y había trenes que eran muy inseguros, ¿no? Y entonces la gente que hacía las cosas muy seguras se quejaba porque si yo pongo 1 millón de euros más para hacer un tren más ciberseguro y esta empresa hace un tren que está todo enganchado con todo y tenemos que competir en el mismo pliego, ¿no? Es decir, tienes mejor, yo he gastado 1 millón de euros más, me va a costar más este tren, entonces no hay derecho de que gane este que tiene una ciberseguridad terrible, ¿no? Entonces decidieron hacer un comité y de ahí salió lo que es el TS50701, que muchos de los que están escuchando esto conocerán, y comenzaron a trabajar. Y yo creo que con el TS50701 las cosas van a mejorar mucho. Eso pasó también en energía. ¿Por qué? Porque en trenes ha habido siempre una conciencia de que no podían ser ciberatacados, pero mi empresa también hace un reporte de los ataques con consecuencias físicas, básicamente ciberataques que han tenido consecuencias físicas, y sorpresa, sorpresa, el sector que más ataques con consecuencias físicas, quiere decir que han dejado de ir los trenes bien o ha parado los trenes a consecuencia del ciberataque, son transportes y ferrocarriles, porque la ciberseguridad de los ferrocarriles ahora mismo, para lo que están defendiendo, es muy baja. Pero yo creo que con el TS50701 y el estándar europeo que se está trabajando con esa especificación técnica, va a mejorar mucho. En energía hay un concepto, cuando vas a empresas de energía, yo estuve hace poco en Escocia, en una empresa de energía, siempre han trabajado con el 62443, el estándar europeo, siempre han trabajado desde hace 8 años. En ferrocarriles, hasta hace 2 años, nadie trabajaba con 62443, y eso realmente era una problemática bastante grande, ¿no? Entonces, siempre ha habido una diferencia porque la regulación para energía siempre ha sido mucho más estricta que para ferrocarriles hasta ahora en Estados Unidos y aquí. Y ahora yo creo que esto va a cambiar. También porque cambia mucho el ecosistema en sí, ¿no? Venimos de un paradigma donde los trenes no tenían realmente conectividad o apenas si tenían conectividad y ya, eso ya no es el caso. Cada vez hay más casos de negocio que requieren que haya conectividad con el centro de mando o con servicios cloud en muchos casos. Entonces, claro, ahí el paradigma está cambiando totalmente. Exacto, la problemática es otra problemática es que mi padre era ferroviario, entonces mi padre, cuando tú querías enviar algo desde el puesto de mando a eso, ibas con el tren tierra, ¿no? Y todo un poquito más, un ecosistema cerrado, ¿no? O sea, incluso para entrar ahí tenías que saber tener una llave, ¿no? O sea, pero claro, si empiezas a ver cosas como que otro caso de uso que nosotros tenemos mucho es, quieres ver en tiempo real cuándo viene el tren. ¿Cómo puedes hacer eso? Hay varias formas de hacerlo. Una forma es poner balizas, que es lo que se ha dicho antiguamente, para ver cuándo llega el tren. Pero claro, si el tren se para entre las balizas, te pone 5 minutos y vuelve a hacer 5 minutos y usa 5 minutos porque no sabes qué ha pasado con el tren, ¿no?
En cambio, un sistema, si está conectado directamente al puesto de mando, con un sistema unidireccional o como quieras conectarlo, ya puedes dar realmente detallado. Esto es lo que ha pasado. Hay una incidencia, el tren está parado, no lo esperes dentro de 15 minutos, ¿vale? Y es una diferencia, claro. Entonces, tú puedes ver enseguida cuando un sistema sigue siendo un poquito cerrado, cuando ves esos sistemas que no te dicen exactamente cuándo llega el tren, sino más o menos, o cuando están más conectados. En Japón, que los sistemas están más conectados, ves el tren, o sea, sabes exactamente el segundo que va a llegar, ¿no? Y eso es algo que te das cuenta un poquito de la digitalización de algunos sistemas comparados con otros. Cuando repasando tu currículum, he visto que también has formado parte de la junta del Trusted Computing Group. Como es algo que no, es un grupo que no es súper conocido, ¿no? Fuera del, si no está realmente en el ámbito de la ciberseguridad a nivel de hardware, ¿quieres aprovechar para contarnos un poco en qué consiste y qué hacéis allí? Hace mucho tiempo que no trabajo con ellos, pero realmente son el grupo más, el grupo que nadie conoce que es más relevante en el mundo de la ciberseguridad. Y por bien y para mal, hace 10 años nosotros inventamos o creamos un estándar de un sistema que se llama el Trusted Platform Module, ¿no? O el TPM, ¿no? Que por un tiempo, hace 10 años, se puso en todos los ordenadores tenían que tener el TPM 2.0, que lo hicimos nosotros en este grupo de trabajo. Es un estándar, o sea, todo el mundo tú puedes hacer tu propio TPM siguiendo el estándar. Y es un chip que guarda las llaves si el sistema se mantiene constante. Es decir, que si la integridad del sistema está bien, entonces deja que veas las llaves. Pero si tú cambias algo, entonces ese chip dice, algo ha cambiado en este sistema, no te dejo ver las llaves, ¿vale? Eso es el concepto del sistema. Entonces, eso era para evitar problemas de integridad, que te entraran viruses. Entonces, lo que pasaría es que no botaría el ordenador, te diría, ha pasado algo, no te dejo las llaves porque este virus que tiene te puede robar los datos. El problema que tuvimos hace 10 años fue la privacidad. Hace 10 años, antes de Facebook, un poquito antes de Facebook, o cuando Facebook todavía estaba naciente, la gente tenía mucha preocupación por la privacidad y creía que el TPM iba a ser la forma de que todo el mundo supiera quién eres, porque claro, todo TPM tenía una llave pública-privada, entonces tuvimos que hacer un montón de volteretas para intentar, y lo que pasó al final es que el TPM estaba disabled, o que no funcionaba por default, ¿no? O sea, por default no lo podía, lo tenías que activar en BIOS, entonces nadie lo hizo. Y Microsoft, para darle más INRI, decidió que no quería que el sistema operativo Windows fuera parte de las measurements o las medidas de seguridad que ponía en el TPM. Eso ha cambiado. Ahora está pasando una vez. De hecho, he visto que para poner el último Windows necesitas un TPM. Te dicen, solo puedo poner Windows y 10 TPM. O sea, que he visto que Microsoft, 10 años después, todavía está todavía está trabajando Microsoft, está todavía en el Board of Directors. Supongo que ha cambiado un poquito por razones de seguridad probablemente. Ahora ya han dicho, bueno, el BitLocker necesita el TPM, si el último Microsoft. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Microsoft ha accedido a que el TPM te guarde toda la información del Microsoft como está y que haga una llamada a todo esto y que no va a votar si tú hackeas el Microsoft y pones unos drivers nuevos, no va a poder votar. Va a decir, no voto porque has cambiado algo, ¿no? O sea, eso era la idea del TPM. Pero es interesante porque es un grupo de estándares que han hecho una cosa física que usa todo el mundo, pero que nadie conoce. Es un poco como un grupo secreto casi. Es como que en la oscuridad. Pero es un grupo era muy bueno. La gente que había hace 10 años eran los mejores. O sea, eran los mejores. La gente que sabía más de hardware, que sabía más de BIOS. Era muy increíble trabajar con esta gente. Y es curioso porque al final, lo que comentas, ¿no? Está en la base de la seguridad de todos los sistemas modernos, pero a la vez es bastante poco conocido, ¿no? No mucha gente se ha puesto a pelear con conceptos como el TPM y cómo funciona ese protocolo del TPM 2.0, pero realmente, pues eso, desde los equipos Windows, equipos Linux, incluso equipos industriales, me consta que utilizan para garantizar la integridad del sistema, ¿no? Del firmware, están haciendo uso de este tipo de chips. O sea que... Sí, pero hace 10 años que existen. O sea, de nuevo, 10 años que existen y de nuevo, o sea, el problema es eso. Y todavía la problemática de la privacidad es la misma, ¿no? O sea, ese chip tiene una llave que es única. O sea, el TPM tiene una llave que es única para el TPM y con eso encriptan todo. Entonces puedes saber quién eres.
puedes saber cuál es tu máquina. Si tú encriptas algo, puedes saber que viene de esta máquina. ¿Qué ha cambiado? El mundo. Pues claro, todo tiene su proceso al final y tiene que llegar en el momento correcto. Oye, por ir acabando, sé que desde este año estás haciendo de profesor en un nuevo posgrado de la UPC, ¿no? Que es específicamente sobre ciberseguridad ferroviaria y de hecho sé que has sido el principal promotor, ¿no? Para que este posgrado sea una realidad. ¿Nos quieres contar un poco pues, la motivación y sobre el posgrado? Pues la verdad es que el posgrado comenzó por una conversación aquí en Sitges, en el café, con Maite Monillo, que trabaja en el Tren Metropolitano de Barcelona, y me dijo que tenían una problemática, entre comillas, ¿no? Que no problemática, sino que querían tener una forma de que la gente que viniera nueva pues pudiera entender mejor la ciberseguridad, ¿no? Y con ello contacté con la UPC y un año y medio después, gracias al trabajo de la gente del máster ferroviario, ¿no? Ignasi y Lluís, los dos trabajaron para que pudiéramos tener un programa de ciberseguridad. Este programa de ciberseguridad está fomentado o auspiciado por el Ministerio de Transportes, o sea, que ha sido bastante, o sea, el dinero que normalmente cuesta un máster muy rebajado, entonces han entrado no solo por eso, sino porque yo creo que es un máster que es muy interesante. Ahora mismo tenemos 25 alumnos en un sistema híbrido, ¿no? Donde hay gente remota y gente que puede venir presencialmente. Y es fascinante, porque es pocas veces, yo he sido profesor muchas veces, y es pocas veces que tienes la oportunidad de dar clases a gente que trabaja directamente en el sistema donde van a aplicar los conceptos que te estás enseñando. Son gente que trabaja en Stadler, que trabaja en el metro de Barcelona, en Ferrocarriles de Cataluña, en Alstom, trabajan en todo, en CAF, o sea, trabajan en todos los diferentes, o sea, nosotros, España es una potencia ferroviaria y el hecho de tener un máster de esta calibre y con gente como está llegando del calibre de la gente que está viniendo a este máster y los resultados son fascinantes por el hecho de que, por ejemplo, he hecho no sé, un análisis de seguridad 62443 de evaluación de riesgos y además al hacer una división, una segmentación de red de un puesto de mando o de un tren. Por ejemplo, hemos hecho un ejercicio, creé un tren, se llama Futura Express, ¿no? Es un tren virtual. Y creé todo el tren como un tren normal, o sea, con todos los sistemas, el sistema de control, los sistemas de apertura de puertas, el ordenador del tren, hice un diagrama de red de todo el tren y todo esto, y a partir de ahí los estudiantes tuvieron que evaluar cómo poner ciberseguridad, cómo hacer la segmentación de red, cómo los protocolos a usar de encriptación, etcétera, etcétera. Y otros estudiantes, si yo tenía estudiantes que venían directamente de la universidad, no se lo han tomado tan en serio, pero esos estudiantes se lo toman en serio, porque dicen, yo he visto un tren, es así, yo tengo este problema, yo no, ahora mismo tenemos este problema aquí, y me han dicho, ¿sabes? Este problema lo tenemos que solventar, porque viene NIS2 y me ha venido abogado diciéndome cómo puedes decir que eres capaz de decirle a los abogados que ese tren es seguro, y la repercusión que tiene esto va a tener en nuestra vida de ser más seguros va a ser bastante importante. O sea, yo veo que la gente que está en el máster de ciberseguridad me está diciendo, voy a ir a mi empresa y voy a decir, tenemos que aplicar TS50701, tenemos que aplicar segmentación más lógica, tenemos que estandarizar la forma en que cada zona se evalúa, tenemos que estandarizar cómo el tren, quiero entender todos estos protocolos, o sea, veo que hay una aplicación práctica inmediata, ¿no? Que eso no lo ves. Un estudiante de, bueno, cuando tenga 5 años, cuando trabaje en una empresa, entonces igual, pero ahí hay estudiantes que me dicen, oye, esto lo voy o sea, voy a ir ya a mi equipo y les voy a decir que empezamos a mirar esto y que empecemos a hacer segmentación y que hay que hacerlo. O sea, que no lo hagamos es un problema. Y eso te da, o sea, primero aprendes también de tus estudiantes. O sea, si un estudiante, por ejemplo, en el último curso, un estudiante no
nos contó los sistemas de intrusión que estaban evaluando. Estamos evaluando Clarity, Nozomi, Silus, Cervelló, o todos esos estamos evaluando. Nos dijo cuáles son las diferencias entre los diferentes, cuál veían que tenía una aplicación diferente. ¿Y cuántas veces puedes ver esto, ¿no? Donde un estudiante escucha lo que dices y en una parte sabe cosas que tú, obviamente, o sea, sabes, pero no tienes esa aplicación práctica donde ella está trabajando en esa parte. Entonces, es muy interesante tener esa bidireccionalidad entre los estudiantes y el profesor, y además que todos los estudiantes trabajan juntos y aprenden entre ellos. O sea, es algo bastante es único. Yo creo que es un curso único y espero que se repita y que esté integrado en el máster, más ahora que los ferrocarriles dicen que van a hacer en Vilanova van a poner un nuevo grupo de estudio, ¿no? Para nuevos personas que van a entrar en el mundo del ferrocarril. Yo creo que este curso, por ejemplo, está dando unos resultados ya, en este momento, bastante muy interesantes. Seguro que se crean unas dinámicas súper interesantes, ¿no? Por esto que comentas, al final es gente que viene con una experiencia y con unos conocimientos que permiten pues, que el aprendizaje incluso vaya en las dos direcciones, ¿no? Que también el profesor pueda aprender pues, de esa experiencia práctica y unir esos dos mundos, ¿no? El ferroviario y el de ciberseguridad. O sea, que una iniciativa... Hablamos del tren, ¿no? Y claro, yo hice el tren, o sea, yo creé el tren usando técnicas de eso de inteligencia artificial, ¿no? Usando ChatGPT, creo todo más complicado que esto, pero usé inteligencia creativa para crear un ejercicio interesante. Pero también te das cuenta que hay gente que decía, bueno, yo he trabajado en embarcado y esta parte no es exactamente como, y es verdad, ¿no? Dices, bueno, lo he hecho esto. Y yo he trabajado mucho en embarcado, por ejemplo, o sea, he hecho evaluaciones de ciberseguridad de sistemas embarcados en el pasado y yo lo puse eso simplemente como una especie de, como para que algo que prácticamente no se usa mucho, pero lo quería poner para ver cuál es la respuesta de los estudiantes y para hacer el ejercicio un poquito más completo, ¿no? Y que alguien te diga un poquito, bueno, y esto de aquí, esta parte no es como que, y bueno, esto está puesto, o sea, para diferenciar un poco y para ver que los tres en el futuro pueden tener ese tipo de protocolos. Pero ves eso como tú dices, ver que lo que tú estás haciendo realmente cuaja mucho con la realidad. Todos los estudiantes, algunos enseñan a los otros estudiantes cómo funciona en su campo y cómo están haciendo y qué van a hacer. O sea, muy interesante. Muy bien. Oye, pues nada, no te robo más tiempo, Jesús. Muchísimas gracias por prestarte a la entrevista y bueno, seguimos en contacto. Un placer hablar contigo. A ti, un placer. Gracias por tener este segmento que yo creo que puede ser muy interesante para el mundo ferroviario, de nuevo para poder, como estás hablando con profesionales. O sea, para mí, por ejemplo, o sea, es muy interesante que la gente sepa sobre este curso de filosofía ferroviaria, ¿no? O sea, creo que es algo que elementos, o sea, podcasts como este ayudan para que la gente sepa lo que está ocurriendo hoy en filosofía ferroviaria y poder mejorar un poquito nuestras vías.